Empresario, periodista, pero ante todo un innovador. Hoy Digitus CR Informa tiene como un invitado especial al empresario Jacobo Riva, quien es socio fundador y director de la prestigiosa agencia God Branding, quien nos va a conversar sobre algunos aspectos de comunicación en el entorno digital. Bienvenido a Digitus CR, Jacobo. Gracias, Otto. Un gusto formar parte de la comunidad académica. ¿En qué momento te diste cuenta que lo tuyo era más una inquietud empresarial y no tanto una periodística, y por eso te lanzaste, digamos, a la conquista de algo tan complejo como como lo es la comunicación digital? Desde pequeño sabía que quería ser periodista y tuve mis primeros acercamientos a la radio de 9 años hasta los 14, 15 años. Emprendí un programa de radio. Entonces, desde entonces sabía que había algo que se llamaba periodismo, en lo cual podía formarme, y quería ser comunicador. Creo que el espíritu emprendedor se trae y se acompaña de una formación profesional que lo que nos hace es que nos ayuda a pensar de una forma, ¿verdad? Yo creo que el cerebro de un médico y de un periodista es exactamente igual de poderoso. Lo que pasa es que el médico aprende a ver el mundo de una forma y el periodista de otra. Los dos usamos el mismo cerebro, pero el ímpetu emprendedor siempre lo tuve y decidí que podía intentarlo. Entonces, por muchos años pensé que yo no hacía periodismo en mi trabajo, en mi emprendimiento, y con el tiempo me di cuenta que no podía ser más periodista. Esta faceta como empresario no es una faceta sencilla, y sobre todo si nosotros observamos en este momento God Branding y se da uno cuenta que es una empresa consolidada, que es una empresa que está generando varios empleos, ¿verdad? Y que genera estrategias y qué sé yo. Pero cuando uno echa el cassette para atrás, Jacobo, eh, esos inicios, ¿qué tan difíciles fueron? Como emprendedor creo que fueron muy emocionantes. Nunca desde el primer día de God Branding, que eso fue el 11 de mayo del 2011, hasta hoy, he sentido que he sentido desconfianza de nuestro emprendimiento. He tratado siempre con un respeto a mi emprendimiento, a los objetivos que nos planteamos, y todos los días, desde mi actuar, que se gestiona a través del liderazgo, inculco eso en el equipo de trabajo y en la gente con la que trabajo. O sea, tener respeto por las decisiones que uno toma como emprendedor. Yo puedo decir que sí, tuve etapas, ¿verdad? No soy tan bueno viendo el pasado y como viendo la historia de manera histriónica, porque para mí siempre ha sido tan emocionante y tan positivo que me acuerdo que tal vez en algún momento no tenía, cuando empecé a emprender, no, tenía que ser muy coherente con las decisiones, porque no podía, o pagaba la U o tenía plata para pagar los pasajes o el taxi para ir a ver a un cliente. Entonces tuve que equilibrar muy bien eso para bajarle un poco el ritmo a la vida académica y empezar a trabajar en lo que yo creía que estaba construyendo, que es lo que tengo hoy en día. Entonces, sí me acuerdo que, como cualquier persona universitaria, le pedía plata a mi mamá, a mi papá, a mi tía para pagar los pasajes, para ir a una reunión. Me comía como algo de camino, o sea, un pancito ahí en Samuelito, con un café, lo que fuera, ¿verdad? Pero creo que eso es parte no de emprender, eso es parte de emprender en los 20 de una forma tan temprana y sin patrocinadores. Pero yo puedo decir que eso es parte del camino. Lo más destacable hasta hoy es el respeto como por el éxito. En cuanto a comunicación digital, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste el trabajo, pues, de la agencia en ese campo de la comunicación? La comunicación digital al final es comunicación. Este, Algo que me parece muy curioso cuando día a día me enfrento con con mis colegas y con mis clientes,
Es esa incertidumbre por estar actualizado absolutamente con todo lo que está pasando en un mundo que va tan rápido a nivel digital que es muy difícil seguir la cola a toda la fotografía completa. Yo creo que lo más importante para verlo como en capas es entender que somos comunicadores. Y los comunicadores, no importa si estamos en el 2020, en el 2030 o en el 97, tenemos que tener habilidades de comunicación y habilidades para hacer estrategias usando la comunicación. La digitalización es yo lo veo como una vía en la cual esa estrategia se desplaza, pero la comunicación digital no es muy distinta a la comunicación per se, ¿verdad? Hay que entender el ecosistema, hay que entender los medios para saber adaptarse al entorno donde la información va a estar presente o la opinión o la publicidad o lo que vayamos a colocar en ese ecosistema. Pero es comunicación. En la era de la comunicación, el periodista o el comunicador es rey. ¿Estarías de acuerdo con una afirmación así? Tenemos en la última elección tuvimos dos candidatos que los dos eran periodistas. El presidente de El Salvador es publicista. El presidente saliente de Estados Unidos es históricamente, pero creo que estamos en una época donde los comunicadores tenemos un rol muy importante y tenemos una medalla prestada, ¿verdad? Que hay que cuidarlo mucho del liderazgo. Y sí creo que los comunicadores estamos en un momento del mundo donde tenemos grandes posibilidades. ¿Cuáles podrías decir que son las habilidades esperables de un comunicador en la era de la comunicación digital? Las habilidades que un profesional, que un comunicador en un ecosistema digital tiene que tener, se vinculan con la capacidad de adaptabilidad. Es entender con resiliencia y con confianza en su propia formación, de que no tenemos que saberlo absolutamente todo al detalle, tenemos que saber liderar equipos de trabajo que nos terminen de integrar y trabajar con generaciones diversas que nos permitan nutrirnos del conocimiento que nosotros, por un tema tal vez territorial de nuestra forma de pensar o de nuestro conocimiento no tenemos. Y creo que algo importante es fortalecer la habilidad del aprendizaje continuo y el pensamiento crítico y la innovación como una constante, como una habilidad. Hay una oportunidad enorme en un mundo que se está digitalizando. Hay una oportunidad enorme en ser comunicador en un mundo que está liderado por comunicadores. Pensar saber innovar y saber adaptarnos a los ecosistemas de información y de entretenimiento y de opinión donde estemos inmersos. Claro, entonces en estos momentos cobra todavía muchísimo más relevancia ciertos conocimientos, como por ejemplo el de SEO, como por ejemplo lo que tiene que ver con storytelling, con lo que tiene que ver con diseño, con producción audiovisual, todo esto vinculado, por ejemplo, a nuevos ecosistemas como son las redes sociales o como son páginas web. Podríamos considerar entonces esas habilidades también importantes, esas herramientas. Los periodistas tenemos una gran habilidad para investigar. Creo que eso es una ventaja en cualquier industria en la que estemos. Aprendemos a buscar respuestas. Entonces, si usted es periodista, en mi caso, yo soy periodista y trabajo como consultor de marcas y mi acción diaria tiene que ver con branding, uno pensaría cómo un periodista termina haciendo branding, ¿verdad? Y yo me lo pregunté muchos años. O sea, ¿cómo terminé haciendo esto y por qué me equivoqué estudiando periodismo? Y cuando me reconcilié con mi carrera, me di cuenta que en realidad no podía ser más periodista porque no había espacio para ser más periodista de lo que ya estaba haciendo. La gran habilidad que me dio a mí mi formación profesional fue aprender a buscar respuestas. Entonces me sentaba con los clientes, me planteaban un problema y yo decía, ¿cómo vamos a resolver esto? Entonces, mi dupla creativa, que es publicista,
tenía una forma de resolverlo a través de la creatividad y de este sabor divertido y como picante que la publicidad tiene. Pero hay una parte analítica y formal que tenemos los periodistas que termina de complementar esa solución. Las dos son supremamente inteligentes, pero en equipo tienen un excelente equilibrio. Entonces, creo que un periodista y un comunicador en este paradigma, digamos, de múltiples habilidades y de múltiples posibilidades, tiene que tener un factor importante de saber leer tendencias, usar esa capacidad de investigar para saber qué está pasando en el mundo donde me estoy especializando. Y hacer uso en este momento de las herramientas que yo tengo. El género del podcast, por ejemplo, es un género que está creciendo muchísimo y que en los últimos años va a seguir creciendo. Entonces, yo como productor audiovisual puedo tener habilidades técnicas para manejar los programas y las tecnologías que necesito para poder grabar. Pero si las tengo y no me doy cuenta que el podcast es un género que está creciendo, difícilmente les va a poder sacar provecho. Entonces creo que son habilidades de entender los mercados, olfatear qué está pasando, confiar en ese olfato y poner en marcha el conocimiento que tenemos tal cual lo tenemos porque creo que es suficiente. Es suficiente para empezar y para profundizarlo. Perfecto, conversábamos entonces en Digitus CR Informa con el periodista, empresario e innovador Jacobo Riva, a quien vamos a agradecer pues por habernos concedido este espacio. Jacobo, estamos profundamente agradecidos.